Bueno, vamos a estar en pie, tenga la amabilidad, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude y que podamos entender lo que vamos a recordar, a conocer algunos, otros recordar en esta mañana respecto a la Biblia. El tema es la Biblia. Ya comenzamos, esto lo comenzamos hace 8 días, quienes no vinieron. Pues espero que hayan podido ver algo de lo que estuvimos viendo, porque yo les mandé el audio para que lo escucharan. Y si no, aquí hacemos un brevísimo resumen y seguimos. ¿Cómo se formó la Biblia? Hay un versículo que estábamos leyendo ahora, pero ustedes lo deben saber de memoria, lectores de la Biblia, Isaías 48, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O en otras palabras, la hierba se seca, la flor se marchita, ¿verdad? Pero aquí dice: sécase, marchítase. Bien. Pero la palabra de Dios, esa sí permanece para siempre. Esta es la palabra, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Oremos y que sea Dios dándonos luz en este tema y podamos al final de esta charla amar más la Biblia, amarla más, desearla más, conocerla más y estar dispuestos a aplicarla a nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos hable a nosotros y también a los niños atrás en su clase bíblica. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, en esta mañana por permitirnos estar acá una vez más delante de tu presencia hoy para mirar de tu palabra algunas cosas históricas, conocer un poquito acerca de la historia de este libro, de este texto, Señor, y que aprendamos a amarlo, Jesús, que aprendamos a deleitarnos en él, que lo valoremos realmente. Jesús, habla nuestra vida hoy, Señor, habla la vida de los amigos que están acá presentes, la vida de los jóvenes, los mayores también. Recuérdanos estos principios básicos de traducción de tu palabra, Señor, a las lenguas en las que podemos ahora leerlas. Y obra, Señor, a través de tu palabra en medio nuestro, te lo rogamos en el nombre de Jesús. También usa mi esposa atrás con los niños, Señor, que ellos puedan captar el mensaje de tu palabra. En tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Bueno, sienten, tengan la amabilidad, hermanos. Creo que hay sillas suficientes para todos. Todavía hay algunas vacías incluso. Entonces, todos son bienvenidos. Gracias a Dios por poderles ver acá en esta mañana. Sí, hay bastantes sillas vacías todavía. Colocamos como 32, pero hay varias sillas vacías. Por si llegan más hermanos, ahí ustedes pueden ubicar los hermanos en este lugar. Bueno, hermanos, entonces vamos a hablar de lo que hemos dicho ya, que vamos a recordar, a compartir de la Biblia. Ustedes tienen la Biblia, la mayoría de nosotros tenemos pues una Biblia en español, algunos la tienen en inglés, pero la de español generalmente dice Reina Valera, la mayoría es como la más común, la Reina Valera, aunque hoy en día hay muchas versiones. Más tarde hablaremos de eso, pero todavía sigue conservando el primer lugar en el culto, por lo menos congregacional, la Biblia Reina Valera, y especialmente esta que tengo en mis manos, que dice Reina Valera 1960. Ustedes, les digo, algunos tendrán la King James, que en inglés también es de la más famosa, pero hay muchas hoy en día también en inglés. Así que la historia similar de lo que voy a hablar ahora también se puede aplicar un poco a la Biblia, la historia de la Biblia en el idioma inglés. ¿Cómo llegó la Biblia hasta nuestras manos? O sea, no, pues fui a la tienda y la compré. O ni siquiera fue, la pidió por Amazon y ya. Amazon es el que hace las Biblias. No, no es ni Amazon, ni es la librería evangélica, no. Entonces, de eso es que estamos hablando. ¿Cómo es que esta Biblia llegó hasta acá, hoy en día? No cayó, decíamos la vez pasada, la Biblia no cayó del cielo en Reina Valera 1960, canto dorado y piel de cordero. Esta no es piel de cordero. Y abierta en el Salmo 91, así. Eso no pasó, eso no es verdad. Entonces, ¿cuál es la historia? Eso es lo que tratamos de descubrir con esta breve, corta enseñanza o conferencia, como quiera llamarlo, más que enseñanza, de información, pero información que vale la pena, hermanos. Hay
suficiente documentación para conocer algunas cosas, ¿no? Algunas cosas de esa historia. Además, como decía algunos hermanos, y eso lo dicen los historiadores, pues la historia depende de quien la cuente, ¿no? Entonces, usted puede oír varias versiones de la historia y armar la suya propia. ¿Cómo se formó este libro? Pues bueno, eso pasó en unas tierras muy lejanas. No fue por acá, en el norte de los Estados Unidos, lejos de acá, en la cuenca del Mediterráneo, se escribieron algunos textos por ahí alrededor, pero más que todo decíamos, en esa época, allá atrás del hermano Roberto, está un mapita que hoy no se ve porque está esto decorado, pero ahí está lo que algunos llaman Tierra Santa, que pues no es tampoco Tierra Santa, pero sí es la tierra en la que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en su manifestación en carne, la tierra de Israel y sus alrededores. Por allá se escribió este texto, en lo que dice ahí tierra prometida, que ustedes pueden ver el letrero allá en la pantalla, tierra prometida, ahí, por esos lados de Jerusalén y todo eso, se escribió, pero desde Roma y hasta el Babilonia, toda esa, por todos esos lados, estos hombres escribieron la palabra de Dios, como oíamos ahora que mi esposa recordaba, muchos, la Biblia nada más tiene un autor realmente. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios es el autor, nuestro Señor. Él fue el que le dictó inspirar, soplar a las personas que Él escogió, no cualquiera, ¿verdad? Hombres pues santos, la palabra técnica es agiógrafo, es el que escribió los textos sagrados, una persona pues especial preparada por Dios para esto, con cierta capacidad obviamente espiritual para recibir esa revelación y plasmarla por escrito. Decíamos la vez pasada pues que fueron varios los secretarios, digamos, lo que Dios usó, escribas, los escribanos, y vimos hace 8 días la historia del texto del Antiguo Testamento. Una es la historia del texto y otra es la historia del canon. Si ustedes recuerdan, dijimos, el canon se refiere a cuando ya se recopilan los libros y se dicen, estos son los libros sagrados. Esa es la historia del canon. Esto ya es conocido, el desarrollo de la escritura, y los niños vieron que la Biblia se escribió en tablillas de barro, de piedra, de arcilla, también se escribió en diferentes materiales como el papiro, el pergamino. No tenemos acá algunos originales papiros y pergaminos para que los palparan, pero ustedes seguramente los han visto, no es cosa extraña para ustedes. Hay papel, obviamente ya en lo último se escribió en papel como lo tenemos acá, papel. Y hoy en día, pues en formato electrónico. Estábamos buscando una Biblia para Manuel, a quien le damos la bienvenida, que está hoy acompañándonos. Y Manuel dijo, no, yo la tengo aquí en el teléfono. Pues vea la tecnología, o sea, ya ahí en el teléfono carga usted. Y a veces no una, sino muchas, ¿no? Yo tengo acá en este aparatico un programa que se llama Logos, un software bíblico. Y ahí tengo cientos de versiones aquí. Entonces usted puede consultar aquí rapidito cualquier cosa. No hay excusa hoy, quiero decir, hermano, para que usted no conozca la palabra de Dios. Está en cualquier formato. Los niños aprendían que estaba en braille también. Los ciegos que leen con sus manos pueden pasar las manos sobre la Biblia en braille. Ellos van a poder leer bien allí. O la pueden oír también. Está en audio, está en video. Bueno, no hay excusa para decir qué es lo que dice la Biblia. A ver, ¿quién recuerda esta fotografía? ¿A qué se refiere? De los que vinieron hace 8 días. No tiene el nombre allí, pero yo les dije que era. ¿Alguien? ¿De los que estaba hace 8 días? Bien, esa se llama la piedra Rosetta. Así se llama. Es una piedra que está en un museo. ¿Y recuerdan para qué sirvió? A ver. ¿Sirvió para qué? Para descifrar los jeroglíficos. Que hasta esa época nadie sabía realmente qué decían esos símbolos egipcios. Ustedes los conocen, los símbolos egipcios. Así escribían los egipcios con jeroglíficos. Pero eso es complicado entenderlo. Pues en esta piedra estaba un texto escrito con jeroglíficos y escrito luego en un idioma egipcio de los actuales, en copto creo, y abajo estaba en griego.
Y el griego en esa época, pues todo el mundo lo conocía, y entonces con esa pudieron descifrar y ya descubrir el mensaje de muchos textos egipcios. Esa es la famosa piedra Rosetta. Así como estaba esta piedra, también se escribieron varios textos bíblicos. Bueno, ahí está la historia que ya hemos hablado en diferentes materiales. Los pergaminos eran pieles tratadas en una de las ciudades allí en esa cuenca del Mediterráneo, en Asia Menor, cerca de Éfeso, Pérgamo. Y finalmente entonces los códices, que son, como decíamos, como especie de libros. Cuentan los biblistas que fueron los cristianos los que más comenzaron a usar los códices, los libros, porque era más fácil cargar esto que cargar 60 rollos. ¿Ve? Cargar 60 rollos para un viaje, en cambio cargar un libro así es más fácil, y ahí me ahorro llevar tanta maleta. Entonces los predicadores itinerantes, los cristianos, comenzaron a popularizar el uso de ese nuevo invento llamado códice, que más tarde se conoció como el libro. Esto también lo vimos ya. Esto sí, interesante. Ustedes recuerdan estas letras. Decíamos que el Antiguo Testamento se escribió la mayoría, unas cuantas frases en arameo, pero la mayoría se escribió ¿en qué idioma? En el idioma hebreo, el Antiguo Testamento, en el hebreo. Eso se llama el tetragrama, 4 letras, tetragrama, que son las 4 letras que se leen de este lado, de la derecha hacia la izquierda. Y entonces representan el nombre divino, el nombre del Antiguo Testamento, el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Les contaba a algunos, ahora vamos a ver esa diapositiva rapidito. Este fue pues el periodo en el que se escribieron los libros, muchos años. La Biblia es un milagro. Ningún libro como ella. Busque un libro que se haya demorado en escribirse 1600 años. A ver. La Biblia sí se demoró en escribirse por lo menos 1600 años. Así que es un milagro y una joya, y debemos valorarla nosotros. Esa es la historia desde que comenzó Moisés a escribir, aproximadamente en el 1300 o 1200, si no fue que antes de él escribieran. Ustedes no saben quién escribió el libro de Job, ¿verdad? Yo tampoco sé quién lo escribió. Pero el que haya sido, que escribió Job, la Biblia no lo dice, como tampoco dice quién escribió Hebreos, por ejemplo, y otros textos que están, y uno supone que fue fulano, sutano, supone que fue Marcos, pero la Biblia no dice que fue el Evangelio de Marcos, ¿ve? Así muchos. Entonces, si el libro de Job se escribió, como piensan algunos, antes, en la época patriarcal, por ahí en la época de Abraham, pues entonces fue mucho antes de esto, como en el 2000 que se comenzó a escribir. Por eso digo, por lo menos 1600, pudo ser más de 1600 años la historia en la que se escribió este libro, la Biblia. Pero ya en la época del 90 después de Cristo se cerró el canon, o sea, los libros sagrados de los judíos fueron estos. Eran 22 o son 22. Pero esos 22 son exactamente los mismos 39 de los nuestros. Bueno, ahí podemos ubicar a los hermanos que llegaron. Bienvenidos. Hay unas sillitas por ahí vacías. Ustedes se pueden ubicar, hermanos. Aquí hay 3, 4, 5, 6, 7 sillas. Si vienen más de 7, bajamos más, pero ahí hay sillitas. Por favor, ubíquense. Bienvenidos. Y espero que hayan estado orando por el camino. Bienvenidos. Y ya vamos a seguir con la enseñanza que estamos tratando hoy, el tema de la historia de la Biblia. Bueno, hay una cuestión que quiero resaltar aquí antes de la cruz, antes de Cristo. Hay unas letras que son un número romano. ¿Recuerdan qué número es? 50 es L, pero 70. Los que vinieron a hace 8 días, ¿recuerdan? Sí. ¿Recuerdan de qué es? Sí, es el 70, pero ¿recuerdan de qué, lo que dijimos hace 8 días?
Bien, bien. O mal maestro. Uno también se evalúa a uno mismo cuando hace los exámenes, no crea. Así que 70, Septuaginta, la historia de los 70, la Biblia de los 70. Eso fue, esa la coloqué ahí porque es la primera traducción que se conoce de unos textos bíblicos. Traducción. La Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, lo acabamos de decir, pero la Septuaginta está en griego. Entonces, unos judíos de la dispersión se habían ubicado en la ciudad de Alejandría, muy próspera esa ciudad, y por petición de uno de los reyes Ptolomeos, de los reyes de allá, Filadelfo, Ptolomeo se llamaba el señor, mandó traducir una Biblia al idioma griego, que lo pudieran leer. Biblia me refiero al Antiguo Testamento, en esa época, 200 antes de Cristo. Se hizo la traducción al griego. Y entonces esa traducción griega del Antiguo Testamento era la que usaban los cristianos en el Nuevo Testamento, la que citaban los apóstoles, sobre todo en las epístolas. Si ustedes comparan versículos, y lo han hecho tal vez, y miran los salmos y miran acá, ven que hay una ligera diferencia entre lo que dice el salmo y lo que dice el Nuevo Testamento. Es porque ellos están copiando no el texto hebreo, sino una traducción del griego. Entonces, por eso es que hay una pequeña diferencia, porque toda traducción no es exactamente igual al original. Eso es imposible. No se puede. Ustedes saben aquí que se hacen traducciones frecuentemente, todos los días hay que traducir palabras, que no hay exactamente una traducción que diga 100% dije lo que esa persona dijo. No, aproximado. Así que hay una variación allí en cualquier traducción que se haga de la escritura. Pero está esa, es una prueba fehaciente, pues una evidencia, como dicen algunos, de que antes de Cristo, alrededor del 200, ya estaba el Antiguo Testamento completo. Lo sabemos porque existe esa traducción y está completa. Además de la Biblia, de los libros del Sagrados, tiene otros libros que también los judíos consideraban como libros importantes, pero no sagrados. Y los agregaron allá y eso originó luego otra historia que en otra ocasión veremos, la historia de los libros llamados deuterocanónicos o pseudoepígrafos o los libros apócrifos. Voy a pasar esto y ahí voy a quedarme acá un momentico. Les habíamos recordado o habíamos dicho a los hermanos que el texto hebreo inicialmente no tenía vocales, solo eran consonantes, solo consonantes. El nombre impronunciable del Antiguo Testamento respecto a el nombre divino, pues eran 4 letras, lo habíamos dicho, aquí están. JHBH, esas letras solas no se pueden pronunciar, son consonantes. Pero hubo un proceso largo que duró como 700 años en el que varias personas colocaron a poner escritas, ahí marcaditas las tildes. Y entonces surgió un texto con algunos símbolos que están aquí en rojo, que ustedes pueden ver, que son para ellos las vocales. Entonces ya dice, aquí pronuncia de esta manera, con una E, con una A, con una I, y entonces ya fácilmente pueden. Los judíos leían de memoria, todo era memoria. La palabra masora significa memoria, memoria. Ellos plasmaron en el texto escrito su memoria de lectura. Así que en el 1000, entonces ahora sí volvamos a esta grafiquita, en el 1000 salió el texto masorético, que es el texto ya estándar en hebreo del que se hacen nuestras traducciones al español, por ejemplo, o al inglés, el texto masorético. Pero ahorita veremos un descubrimiento importante que quitó un mito que la gente tenía. ¿Quién sabe cuántas veces habrán cambiado el mensaje? Porque tantas veces que lo han copiado, eso se hacía a mano, ¿no? Se hacía a mano todo, por la palabra manuscritos, todo era a mano. Por ahí atrás las hermanas hicieron un papelito que tiene un texto a mano, así se escribían. ¿Cuánto cobraría usted en dólares por escribir este libro a mano y con buena letra, que le pueda leer bien? ¿Ya? ¿Y cuánto se demoraría? Bueno, piense cuánto valía una Biblia en esa época, hermanos. No cualquiera la tenía. Además que no todo el mundo sabía leer tampoco.
Entonces eso costaba bastante. Solamente la gente que tenía capacidad económica, que podía pagarle a alguien para que lo tradujera, pues tenía su ejemplar de la Biblia. Y usted hoy la tiene gratis. En internet la consigue gratis, la Biblia. Y con todo eso, la gente de muchos años atrás valoraba más la escritura que nosotros hoy en día. Fíjese que el tema es la Biblia, mi tesoro, que valoremos este texto que tenemos escrito. Bueno, eso fue todo lo que vimos la vez pasada. Y finalmente llegamos ahora sí, esto es de hoy, la historia del Nuevo Testamento. Ya sabemos la historia de cómo se escribió el Antiguo Testamento, más o menos pues, pero usted puede leer mucho más. Hay mucho de eso en la literatura acerca de la historia del Antiguo Testamento. Y el Nuevo no se escribió en hebreo, el Nuevo se escribió en griego, ya en la época del Imperio Romano. El Antiguo, como fueron tan largos, pasaron muchos imperios. Pasó el Imperio Babilónico, el Imperio Egipcio Antiguo, pasó el Imperio Asirio, pasó el Imperio Medo-Persa, pasaron los griegos, hasta que llegó los romanos. Así que pasaron muchas cosas en 1600 años. El Nuevo Testamento es más cortico, solo en 50 años aproximadamente, medio siglo, se escribieron los 27 libros. ¿Recuerdan el número que dijimos que era el teléfono al cielo? ¿Quién se lo recuerda? A ver. Muy bien, hermana. 266-3927. Se puede marcarlo a cualquier hora y verá que ese es el teléfono al cielo. Dios le habla allí. 2 significa ¿qué? 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. El 66. Todos los libros de la Biblia son 66 en nuestra Biblia en español, claro. 39. Los libros del Antiguo Testamento. Y 27. Los del Nuevo. Entonces recuerde los 266, 39, 27. A cualquier hora le contestan. Ábralo y usted ahí tiene el mensaje de Dios para, en este caso, para mí. Si usted la lee, el mensaje de Dios para usted está aquí en la Biblia. Lo mismo alrededor de esta cuenca del Mediterráneo se escribieron esos textos del Nuevo Testamento. Pablo, uno de los que más viajó, escribió desde Roma, desde otra ciudad como Éfeso también. En Grecia también escribió desde Corinto. Se cree que la carta a los romanos la escribió allá, desde Corinto. Por supuesto, también desde Jerusalén se escribieron varias cartas, una que nos mandaron a todos nosotros en el libro de Hechos, está allí. Dice que de Jerusalén se escribió y en otros lugares. Y ya es la historia acerca de Jesús, por supuesto, ahora, de la que vamos a hablar. Voy a ir rapidito con esto porque quiero también hablarles un poquito de las traducciones para llegar siquiera hasta la Reina Valera y que tengamos una idea de cómo tenemos la Biblia en español, porque hasta ahora sabemos se escribió en hebreo y en griego. Algunos judíos tradujeron, porque dejaron de hablar el hebreo, la Biblia al idioma griego para poderla leer y se conoció como la Septuaginta, pero era nada más el Antiguo Testamento, no el Nuevo. Los textos que se comenzaron a escribir primero no fueron como los tenemos aquí en este orden. El Nuevo Testamento no está en el orden en que se escribieron, que primero Mateo, después Marcos y después sigue Lucas, apure porque viene Juan después y después Juan y así. Y ahora sí, no. Este fue un orden que se dio posteriormente, pero el orden cronológico, digamos, en que le escribieron, parece que fueron primero las cartas y quizás haya sido la primera. Digo quizás porque pues nadie puede asegurarlo a ciencia cierta, sino son aproximaciones. Santiago el apóstol quizás haya sido el primero en escribir el Nuevo Testamento, la carta a Santiago, o de Santiago mejor. Luego algunas de Pablo, algunas cartas de Pablo. Y después los evangelios. Ustedes no están en el mismo orden que pensábamos nosotros. Y finalmente sí, el último libro en escribirse fue el libro de Apocalipsis, ya en la postrimería del primer siglo, cerrando el primer siglo, se cree que fue el apóstol Juan quien escribió este texto y
ya en un contexto bien particular, en las persecuciones imperiales y todo aquello que ocurrió en el Nuevo Testamento. Pero son 50 añitos, nada más. Es muy cortica la historia de la formación del texto. Pero igual también, hermanos, como decíamos del Antiguo Testamento, no se fue escribiendo y listo, esto forma parte de la Biblia, dejémoslo aquí. Luego, a ver, hermano Pedro, también dejémoslo acá, estos son textos sagrados. Y no fue así la historia de la canonización de estos textos, sino que tomó tiempo. Habían otros que también escribían, como decíamos también del Antiguo Testamento, muchos textos se mencionan del Antiguo Testamento, pero no forman parte de la Biblia porque no tenían ese carácter inspirado, sagrado. ¿Que quién lo detectaba? El pueblo de Dios, el pueblo que tenía el Espíritu Santo. Ellos se daban cuenta qué cosa era sagrada y qué cosa no. Un mito que la gente tiene es que, a mí me han dicho, Constantino fue el que dijo qué libro sí, qué libro no. Eso no es verdad. Eso lo dice la gente que no lee. Pero si usted leyera, no solamente la Biblia, sino textos seculares de historia, se daría cuenta que no fue así. Pero la gente que no quiere la Biblia o que no quiere leerla, entonces se inventa que Constantino, el primer emperador cristiano, ¿no? De los romanos, cristiano entre comillas, sí, fue el que dijo qué libro sí, qué libro no, porque para su conveniencia, ¿no? No fue así. Tampoco fueron los concilios, los sínodos, que el concilio de Cartago, que el concilio de la Odisea, que el sínodo de Jamnia, decíamos la vez pasada. No, esos concilios sí existieron, claro, hay prueba de ello y sí se trató el tema de los libros, pero lo que hacían esos concilios era ratificar lo que ya para el pueblo de Dios era sagrado, ¿ve? Entonces, no fue que ellos nos impusieron, son estos 27 y no más, no. El pueblo de Dios, repito, la iglesia iba detectando, como cuando usted también escucha una predicación y usted tiene el Espíritu Santo y usted se da cuenta si esa predicación es bíblica o no. Usted lo va detectando porque tiene el Espíritu de Dios que le da discernimiento. Juega un papel importante en este proceso de canonización entonces del pueblo de Dios. Judíos o los israelitas en el Antiguo Testamento para con el texto hebreo, y las comunidades cristianas en el Nuevo Testamento, donde llegaban las cartas, se leían y la gente recibía bendición, hablaban lenguas, se derramaba el Espíritu y copiaban la carta y la mandaban para otro lado, y así fue que se fueron promocionando, digamos, estos textos sagrados, hasta que finalmente, no antes del siglo V, de cualquier modo, se completó la Biblia. Este es el alfabeto griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento y que nos es un poquito más familiar a nosotros, ¿no? Por lo menos en matemáticas se usan mucho esos símbolos para los ángulos y otras cosas. El coseno de teta, por ejemplo, ¿no? Y uno tiene que haya en trigonometría uno pensando, ay, Dios mío, la tangente de alfa, ¿cuánto es? Y ahí uno usa un poco de términos que son griegos también. Y también tenemos mucha herencia nosotros de nuestro lenguaje español, que viene de origen griego. Ahora, aquí tenemos un momentico la historia de cómo se fue, le digo no antes de 5 siglos, se fue formando el canon, estos 27 libros y no más. Porque habían varios libros también que circulaban, varias cartas. Mucha gente escribió, los apóstoles, no solamente Pablo, Pedro, sino otros también escribieron, pero no todos escribieron textos sagrados, sino buenas disertaciones que tenían, consejos. Y después de los apóstoles vinieron unos llamados los padres apostólicos, que habían sido discípulos formados por los apóstoles, también escribieron ellos esos textos de los padres apostólicos, de los padres eclesiásticos posteriormente, y de los apologistas griegos de esos siglos, se conocen como la patrística. Así están. Hoy en día existen esos textos, usted los puede leer, los puede consultar, pero no son libros sagrados, ¿ya? La carta de Ignacio, la carta de Ireneo, la carta de Clemente, se pueden leer, y hasta gratis también, ahí están, en el internet, pero no son textos sagrados, sí son textos que nos dan testimonio de lo que pasaba en esa época. Entonces ellos, por ejemplo, nos comienzan a decir
que Mateo escribió en tal época, que Juan escribió tal cosa, y entonces uno comienza a sacar idea de que para ellos también los textos del Nuevo Testamento eran de carácter sagrado. No se había formado este texto así como lo tenemos hoy en día, no, todavía no. Existía el Antiguo Testamento nada más, ya traducido al griego, y el Nuevo es el que está en formación, ya está escrito, pero todavía no se ha recopilado, así como tenemos la Santa Biblia. No, eso ocurrió ya después de esos concilios, entonces ya se comenzó a publicar el texto completo, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Pero eso lo vamos a ver enseguida en la otra presentación que tenemos allá. Entonces, bueno, esta conclusión ya la he dicho, tenga cuidado porque la aceptación definitiva de los libros del canon, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo, no se debió a las decisiones conciliares. Ellos ratificaron lo que estaba sucediendo en las diversas comunidades cristianas en el Nuevo Testamento, la iglesia. Si por un momentico, Daniela, me hace el favor y me cambias la presentación y me pones la otra que se llama traducciones, y ya con esto vamos a terminar. Porque estamos en el siglo IV y tenemos que llegar hasta el 21. O sea, ¿nos faltan cuántos siglos de historia? La otra, gracias, sí. Ahí, presentar, gracias. Así que tenemos 20 minutos, 25 minutos para correr lo que pasó en cuántos siglos. No, estamos en el cuarto hasta el 21. 17 siglos. Usted también, Danielita, puede cambiar la presentación para que los hermanos que están por internet viendo o los que lo vean después no se queden sin la ayuda audiovisual, porque el audio me están escuchando acá. Bien, entonces, las traducciones, porque tenemos la historia ahora, pero en hebreo y en griego. Y nosotros no hablamos, pues yo no hablo hebreo ni griego. Entonces me cuesta leer el texto en griego, aunque allí hay un Nuevo Testamento en griego. Pero es difícil esos idiomas así. Y el hebreo, pues más, me cuesta trabajo todavía. Sin embargo, no es imposible aprenderlos, hermanos. Si un niño va a una escuela judía, pues allá le enseñan a leer en el idioma hebreo, y si lo pone a estudiar con los griegos, pues aprenderá como aprende inglés y español a leer en hebreo y en griego, y podrá leer los textos en el idioma original, no los textos originales, porque esos no existen. ¿Por qué no existen? Pues porque se iban deteriorando los materiales y entonces los iban copiando rapidito antes de que se acabe y se borre la palabra y no sepamos qué dice, entonces lo copiaban, muchas veces los copiaron. Y entonces el mito que hay es que no, esa Biblia la han cambiado un montón de veces, también me lo han dicho. Esa Biblia la han cambiado, usted que sabe que lo que está ahí en Éxodo fue lo que escribió Moisés, ¿cuántas veces han copiado eso? Lo han cambiado, le han quitado, le han puesto. Otro mito que la gente en su ignorancia repite sin leer y sin conocer realmente la verdad. No han cambiado la palabra de Dios. Eso no es tan fácil de hacerlo porque hay suficiente evidencia escrita hoy en día y en pleno siglo XXI, pues mucho más, para, ¿cómo se dice?, comparar lo que hay en el siglo XXI con lo que había en la Septuaginta del siglo II antes de Cristo y los textos del Nuevo Testamento, pues antes del siglo IV. De todas maneras, antes de eso, hay mucha evidencia escrita hoy en día para que hagamos la tareita. Lo que pasa es que a la gente le da pereza, ¿verdad? Estudiar hebreo, estudiar griego para comparar. Pues no, hermano, eso mejor repetimos lo que diga fulano en YouTube. Bueno, siga así y no aprenda. Y entonces usted seguirá repitiendo lo mismo que la gente sigue diciendo. Pero es bueno, hermanos, sacarle tempito a esto y dejar a un lado tantos prejuicios que tiene la gente. Usted y yo podemos confiar al leer la Biblia que estamos leyendo de verdad la palabra de Dios. No la lea con desconfianza, que eso es lo que quiere Satanás. Satanás trata de meterle la duda. Con que Dios os ha dicho. Le contaron mal la historia, así no fue que dijo Dios. Esa es la astucia. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y con esa astucia entonces le mina el cerebro de alguien y ya usted dice la Biblia.
No, pero quién sabe si será verdad. Eso no. Si usted lee acá un versículo, arrepiéntase, bautícese. Pero ¿será que de verdad Pedro dijo eso? Eso quién sabe, eso lo han copiado ahí. Quién sabe. Y entonces, con esa duda, usted no va a poder confiar en lo que dice la palabra de Dios. Satanás sí está interesado en que usted desconfíe de la Biblia. Y por eso quiere sembrarle la duda. Pero le digo que usted deje un poquito la pereza y lea bastantico, claro, de buena fuente también. Y compare, haga la tarea de verdad. Yo estoy estudiando griego todavía y me gusta comparar. Y usted se da cuenta si dice así o no, ¿ve? Y además también detecta usted algunos, toda traducción, no hay traducción perfecta, ninguna traducción es perfecta. Entonces usted ya se va dando cuenta, faltó aquí un poquitico más de exactitud, pero eso no le cambia el sentido a la frase, ¿verdad? Los que hemos oído traducciones tanto al español como al inglés, sabemos que a veces no se dice exactico, pero uno entiende lo que quiere decir, uno le entiende el mensaje perfecto. No fue tan exacto, pero dio en el clavo, como decimos. La Biblia sí da en el clavo. Usted léala en español, que hay suficiente evidencia, le digo, para demostrar que la Biblia es confiable. Pero entonces, desde la época de Nehemías, bueno, este es otro mito que también es bueno decirlo, o derribarlo. Los mitos hay que derribarlos, derribando mitos, aunque no es tan fácil derribar mitos. Siempre esos prejuicios quedan allí y cuesta mucho quitarlos de la mente. Pero no requiere usted aprender hebreo y griego para saber qué dice la Biblia, es lo que quiero decir. No, ya nos han hecho el favor de traducirla y está bien traducida y vamos a explicarlo ahora. Lo invito a aprender hebreo y griego pues para que usted se compruebe y diga, claro, sí, eso es verdad, la Biblia dice así. Pero no es que para que usted por fin sepa lo que la Biblia dice, como algunos creen. Los mesiánicos, por ejemplo, ese es su error, que ellos dicen hay que aprender el hebreo para poder saber qué dice la Biblia. No, en la Biblia misma se hacían traducciones y por eso tenemos acá la época de Nehemías. Nehemías vivió a finales del Antiguo Testamento, cuando ya el pueblo de Israel había olvidado su idioma hebreo. O sea, lo tenían nada más como un idioma culto allá, pero no lo entendían bien. Y en su lugar habían adoptado el idioma de las gentes, que era el arameo. El arameo. Parecido a lo que pasa con los muchachos hoy en día aquí en este país, ¿no? Entonces, aquí están los muchachos y ellos que estudian en inglés y que en su casa no le hablan en español, entonces dejan de hablar o de entender el español. Entonces vienen a culto y no entienden lo que uno habla porque uno habla en español. ¿Ve? Entonces, se va perdiendo, claro. Entonces, así pasó en esa época. Los judíos dejaron de hablar el hebreo. El hebreo era nada más para leer la Biblia y estar ya el sábado leyendo y ni lo entendían casi. Pero entonces Esdras y Nehemías le traducían para que entendiesen. Porque no es tampoco, no, hermano, entonces tiene que aprender hebreo para que entienda. Y no, hay que explicarle a la gente para que entienda el evangelio. Bueno, dejémoslo de las traducciones hasta ahí, pero de ahí comenzaban a traducirse. Entonces, se me fue. Esta es una de las famosas oraciones que están en el libro de los números. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová. Fíjese que cuando aparece el tetragrama, ustedes lo ven ahí, ¿qué palabra pronunciaban ellos? También lo dije la vez pasada. Cuando ellos llegaban al nombre, no lo pronunciaban porque cómo se pronuncia JHBH, pero en su defecto, en el hebreo decían Adonai, que quiere decir Señor, el Señor o Dios. ¿Ve? Entonces, por eso ahí está la palabra Adonai o en inglés the Lord. Bueno, es así, esas letras nada más, a menos que usted haya ido a una escuela de los judíos o de hebreo, no sabemos leerlas. Nos toca que leer la que está por debajito, que nos la traducen. Y entonces ahí dice, el Señor te bendiga y te guarde. Y además yo estoy traduciendo del inglés, porque estoy traducido en inglés. Claro, ya me lo sé de memoria también. Pero ahí lo dice, ahí está la traducción, pero en el inglés, ¿verdad? La pueden leer. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor es Adonai, la palabra Adonai. Sí.
La primera, ya lo vimos, no va a ser mucho énfasis acá, fue la Septuaginta, la primera traducción. ¿La Septuaginta es una Biblia completa o es una parte de la Biblia? Una parte. ¿Cuál parte? El Antiguo Testamento. ¿Y en qué idioma está escrito? No, la Septuaginta. En griego. El texto del Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, pero la Septuaginta, que fue una traducción que se hizo, recuérdelo, de 200 a 100 antes de Cristo, se pasó del hebreo al griego para que los judíos de la ciudad de Alejandría pudiesen leerla en su lengua nativa, ¿no? Ellos aprendieron el griego allá en la ciudad de Alejandría. Bien, fue la primera traducción que se hace de entre comillas, la Biblia, entiéndase en esa época, pues solo Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ya se escribió en griego. Estos son algunos de los manuscritos, ¿sí? Reales, fotos que hay de ellos. También están en museos y usted puede consultarlos por internet. Se pueden leer las transliteraciones y las traducciones también. Estos manuscritos, fíjese en un detalle, están escritos los más antiguos y por lo tanto, pues dice uno más fidedignos, más cerca de los originales, están escritos en solo mayúsculas. Fíjese ahí en la foto, solo mayúsculas. Por eso algunos llaman a eso, cuando usted lee por ahí de las ciencias bíblicas, manuscritos mayúsculos. No quiere decir que sean más grandes, sino que en su contenido el texto está en solo mayúsculas. ¿Ven tildes ahí, hermanos? ¿Ven signos de puntuación? Entonces, solo mayúsculas, sin acentos marcados, pues, y sin signos de puntuación. Eso vino posteriormente. Se halló pero no es tan fácil a veces ponerse uno a criticar las versiones de yo no lo hago casi. Ustedes se dan cuenta que yo no critico tanto, uso varias, porque usted debe saber muchísimo para criticar a un buen traductor. Si no está siquiera al nivel del traductor, mejor callémonos y démosle gracias a Dios por los que traducen y oremos por ellos, que hagan bien su trabajo. Pero para que usted critique a un traductor es como yo poderme criticar a un médico sin saber nada de medicina. Debo ser por lo menos médico para poderle criticar o saber más que él para poder criticar su trabajo. Entonces no es fácil eso, hermanos. Pero no es fácil traducir la Biblia, no es fácil, es complicado, es difícil. Oremos por los que hacen ese trabajo. Que Dios les dé gracia y los use. Y podamos leer bien la palabra de Dios. Que además, hermanos, anoche me estaba actualizando con esto. Hermanos, hay miles de idiomas todavía que no tienen la Biblia en su propio idioma. Hermanos, ustedes ya la tenemos en español y la leemos. Y hasta en la versión que querramos, ¿ve? Actualizada o lenguaje antiguo. Estamos leyendo en las madrugadas la Biblia del oso, que es complicadísima de leer porque usa un lenguaje como hablaba mi nona, mi abuela, la mamá. No lo vide. Y yo me burlaba de mi abuela. Es que vide, no sabe hablar mi abuelita. Vide, vido. ¿Ya? ¿Cuál fue la otra palabra? Dentre, no sé qué. Y hay varias que usaban los viejos. Y yo en mi ignorancia de niño pensaba, estos viejitos no saben hablar. Como son del campo, no saben hablar. Sí sabían hablar. Casiodoro de Reina, un hombre muy estudiado, muy ilustre, escribía y hablaba como hablaba mi abuelita. O sea que sí sabían. El ignorante era yo. Así pasa muchas veces cuando usted critica lo que no sabe. Por eso mejor callémonos la boca y todo hombre sea tardo para hablar, pero pronto para oír. Consejo de la palabra de Dios. Bueno, entonces nada más un detallito ahí para que veamos, hermanos, no es tan fácil traducir la palabra de Dios. Ahora sí, llegamos al siglo IV. En el siglo IV, después de eso, y que ya se decidieron que 27 libros del Nuevo Testamento estos son y tal, porque ya la comunidad cristiana los ha reconocido y los está usando frecuentemente, y digamos que se cerró, entre comillas, se cerró el canon. Al fin terminamos, ya no más, de aquí en adelante ningún libro más. Entonces por eso no tenemos ni que apareció el Evangelio de Judas, que aparezca, ya no está en la palabra de Dios. Que apareció el Evangelio de Tomás. Hay algunos Nuevos Testamentos que ahora le están añadiendo el Evangelio de Tomás aparte, no sé si usted los ha visto. En copto estaba,
Que aparezca, pero no es parte de la palabra de Dios. Ya esa discusión se terminó y ya la iglesia los aprobó. Esta es la Biblia completa. Uno de los traductores bíblicos en una conferencia nos decía: ¿qué harían ustedes, hermanos, si en alguno de estos cosas de la arqueología, en algún descubrimiento, en un hallazgo arqueológico, dicen: ay, encontramos la carta a la Odisea? Aquí está la carta a la Odisea que Pablo escribió. Porque Pablo, si usted se ha fijado, cuando escribe a los colosenses, dice que esta carta sea leída en la ciudad, a los hermanos de la Odisea, y que ustedes lean la que le mandé a ellos. O sea, hay una carta que Pablo mandó a la Odisea que no está. Unas versiones, unas posibles dicen: puede ser Efesios, pero no está. ¿Qué tal que apareciera? Decía el biblista. ¿Qué haríamos? Entonces un hermano anciano dijo: pues de pronto la leeríamos como curiosidad, pero mi Biblia está completa. Ya la carta a la Odisea no forma parte de la palabra de Dios. Y eso es verdad. Entonces la gente quiere sacar por ahí libros esotéricos. El verdadero evangelio de María Magdalena. Léalo, que lo que aprenderá será brujería de pronto, pero de la palabra de Dios no va a aprender nada, porque aquí está completa la palabra de Dios. Entonces dejémonos de creerle cuentos a las brujas y creamos más bien lo que la palabra de Dios nos enseña. Se terminó la discusión entonces en el siglo IV y entonces uno de los papas encomendó a un monje, a un sacerdote católico, que tradujera la Biblia. Bueno, entonces vamos a recopilarla, juntarla toda. Entonces ya Antiguo Testamento y Nuevo, juntémoslo todo en uno. En el siglo IV, principio del V. La tarea se la encomendaron a un señor llamado Eusebio Jerónimo. Pero en esa época, siglo IV, V, final del IV, no se hablaba ya ni griego en la comunidad, ni hebreo, pues menos, la comunidad de la que estamos hablando, la cuenca del Mediterráneo. Se hablaba latín. El latín reemplazó al griego como idioma mayoritario en el Imperio Romano. Así que esta versión entonces no se hizo ni en hebreo ni en griego, que ya no se hablaban, sino que se hizo ¿en qué idioma? Latín. Ahí tenemos, eso es latín. Se puede entender un poquito, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya me lo sé de memoria, entonces ahí le estoy chicaneando para que ustedes vean que también sé. Pero latín, ¿cómo sabemos? Hoy en día nadie habla latín. Hay un amigo mío que es filólogo. Entonces ya en la filología, por cultura nomás, estudian lo que llaman idiomas muertos, idiomas que nadie habla hoy, y estudian latín. Pero hoy en día nadie habla latín. Pues en latín se escribió la Biblia. La Biblia se llamó Vulgata Latina porque era el idioma del vulgo, el idioma del pueblo, el latín que la gente hablaba. Como el griego koiné, era el idioma del pueblo, no era el idioma más refinado y más culto, no, el que la gente entienda. Así era esta Biblia. ¿La Biblia qué? Vulgata Latina, era en latín. ¿Siglo qué dijimos, hermanos? IV, aproximadamente, finales del IV, principios del V. 20 años le tomó al señor Eusebio Jerónimo traducir esa Biblia y copiarla. Aquí la tenemos ya impresa, pero las originales eran a mano, pluma. Entonces le digo, un ejemplar de esos costaba muchísima plata, entonces no era fácil tenerla. Pero además los señores de la religión imperante pusieron sacaron otras resoluciones. Nadie más va a leer la Biblia en cualquier otro idioma sino en este, y esta será la Biblia, ya no más griego ni hebreo ni nada, solamente esta. Y entonces la Biblia en latín, la Biblia Vulgata Latina se convirtió entre comillas en la Biblia, única Biblia, ¿ya? Y eso, hermano, hasta nuestros días. De pronto usted sabrá o no, pero hay comunidades católicas que hacen su misa en latín todavía, aunque la gente no entienda. Allá en mi tierra hubo un señor que aspiró a la presidencia y él es católico de esos
conservadores, ortodoxos, recalcitrantes, como dicen algunos, y la misa la dan, el sacerdote la da de espaldas o sea, yo estoy aquí, ustedes me están oyendo allá y así, todo, y en latín. Imagínense ustedes, ¿cómo harían ustedes si ustedes vinieran acá y yo todo lo que les hablaras, perdón, ¿alguno sabe latín? Puede ser que aquí haya algún filólogo y sepa algo de latín, pero si no, hermanos, ¿ustedes entenderían algo? Si no me entienden que hablo santanderiano, un poquito de español, y no me entienden, se quejan algunos, ¿qué tal que les hablara en latín? Pues así hacen todavía algunos. ¿Qué conocimiento tenía el pueblo de la Biblia entonces? Ninguno. Ni los curas entendían. Nada más repetían de memoria algunas cosas, pero ni la entendían. Estamos atentos, hermanos, aquí a lo que estamos hablando. Esta es la parte más importante, le digo, de esta enseñanza hoy, para que entendamos la importancia de que nos traduzcan la Biblia a nuestro idioma. Entonces, no, es so pena de muerte. Si usted comienza a traducirle la Biblia a la gente, vea, cerca a Bucaramanga, la ciudad de la que yo soy, hay un pueblo llamado Charta, Santander. Es un pueblo allá en mi tierra frío, en la montaña. Tradicionalmente, los pueblos de la costa del litoral, tanto Pacífico como Caribe, son pueblos asequibles al evangelio. Son pueblos donde las iglesias evangélicas son florecientes, se llenan, ¿verdad? Son abiertos Pero los pueblos de la montaña, los pueblos del frío, los pueblos de una tierra llamada Boyacá, cerca de la capital, el hermano Ormaza sabe que es así, esas ciudades frías son bien tradicionales, bien cerradas. Entonces un pastor de la costa, un pastor allá costeño, llega a predicar en Tunja y ve allá a los hermanitos con su ruanita, brazos cruzados, así como están algunos de aquí, bien así, bien encurrucaditos, que ni amén dicen, ni gloria a Dios, ni nada. Y entonces dice, esta gente ni se habrá convertido. No, pero sí se ha convertido. Es la cultura, ya. Ellos no son muy efusivos como los costeños, que ya. No, son calladitos, pero son creyentes también. Pero son muy tradicionales. Ese pueblo allá llamado Charta, Santander, pueblo conservador, muy católico, y fueron algunos hermanos a evangelizar de la central de Bucaramanga. Y llevaron una caja de Nuevos Testamentos, como acostumbramos a veces. Y por todo el pueblo tocaron y repartieron Nuevos Testamentos, de esos que dan por ahí un grupo llamado Los Gedeones. Oremos por esa gente, hermanos. Hacen labores. Ustedes llegan de pronto a un hotel y encuentran ahí un Nuevo Testamento. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién pagó por eso? ¿Quién lo imprimió? Bueno, gente que se dedica a repartir la palabra de Dios. Amén, gracias a Dios. Sí, tenemos que agradecerle a Dios por ellos. En vez de tanto criticarlos, hombre, oremos por ellos. Todos tenemos errores, hasta los pastores tenemos errores, nos equivocamos a veces. Pero oremos que Dios use a esa gente. Repartieron por todo el pueblo y se fueron los hermanos. Y después de que se fueron, pasó el cura y tocaba en cada puerta. ¿Estuvieron aquí los evangélicos? Sí. ¿Qué le dejaron? Démelo. Y a todos les quitó el Nuevo Testamento. Todavía hay gente que no, es nada más lo que se diga ya y en latín y ya, no más. Pero gracias a Dios hubo gente de todas maneras que comenzó a mover y como a rebelar en contra de eso y decir, no, pero ¿por qué no podemos nosotros saber lo que la Biblia dice? Yo también quiero saber qué es lo que la Biblia dice. Y comenzó la historia de las traducciones de la Biblia. Un señor llamado Pedro Baldo. Ojalá usted averigüe y lea la historia. En vez de ver una película, estudie la historia de Pedro Baldo. Claro, también la puede ver en película, pero mejor léala. Pedro Baldo era un comerciante muy rico en la ciudad de Lyon. Hace poco conocí al pastor de Lyon, el hermano, bueno, ya lo conocía, pero me encontré con él, el hermano Thierry Zapatier, en Lyon. Entonces yo le tomaba el Perú. Lyon, la ciudad de Lyon, esa ciudad es muy famosa en la Biblia, o sea, bueno, en la Biblia no, pero
de los tiempos de la historia bíblica, es muy conocida esa ciudad, León. Ella fue Ireneo y de León, uno de los. Y entonces ese señor era muy próspero, comerciante muy próspero, y de repente tuvo un encuentro con el Señor, y el que lo discipuló le dijo: vea, ¿sabe usted qué es lo que le falta hacer? Usted que es tan rico, haga lo que el Señor le dijo al rico, venda todo lo que tiene y déle a los pobres y dedíquese para el Señor. Y a diferencia de aquel, sí hizo lo que el Evangelio dice. De verdad, le dio herencia a su esposa, a sus niñas, para que vivieran bien el resto de su vida, y lo demás lo vendió y lo regaló a los pobres, y se dedicó él a predicar el Evangelio. Fue predicador ambulante, no era religioso, sino predicador laico, digamos, predicador itinerante. Estaba de lugar en lugar. Y se formó una comunidad llamada los Lolardos, LL, Lolardos, o los valdenses también, porque seguían a Pedro Baldo. Y ellos, entonces, ¿sabe qué hizo Pedro Baldo? Ella hablaba francés, por supuesto, de la época también, ¿no? 1100, 1200 de nuestra era. Le pagó a 2 hombres, uno que era experto en hebreo y otro que era experto en griego, para que tradujeran la Biblia al francés. Y entonces él comenzó a usar una versión en francés, así que le predicaba a la gente en francés. Le leía a la gente la Biblia. Qué delicia, la gente que no sabía latín, y yendo a que leyeran la Biblia en latín, y ahora se la leían en francés. ¿Usted cree que no estaba contenta la gente? Claro, esa comunidad comenzó a crecer. Pues fueron perseguidos, exterminados, y comenzó toda la historia de la Inquisición y todo. Perseguir a los que traducían la Biblia está prohibido. El delito es que ha traducido la Biblia al provenzal, así se llamaba el idioma del sur de Francia. Bueno, no, aquí no creo que tenga esa foto acá. No, esta ya es la. Entonces, sí, los persiguieron, hermanos. Esa es historia. Está en cualquier enciclopedia de historia. Y como ellos, otros, los cátaros, los bogomiles y otros. Un señor llamado Juan Hus, también, John Hus. Juan Hus lo tradujo al checo. ¿Se acuerdan de que había un país llamado Checoslovaquia, por allá los eslavos? Él lo tradujo y también lo persiguieron, lo quemaron en la hoguera, los ahorcaban, bueno. Pero ellos, aún a expensas de su vida, sabemos que nos van a matar, pero igual estamos traduciendo, porque el pueblo necesita saber la verdad, necesita conocer la voz de Dios a través de la Biblia. ¿Ve? Entregaron su vida. Francia, Checoslovaquia, Inglaterra, al inglés también. El primero fue John Wycliffe, ¿no? Es otra historia de esa, pero en la 1400 creo, también la tradujo al inglés. Y bueno, hubo otras traducciones, William Tyndale también, y ahí finalmente la conocía como el Rey Santiago en 1611 en el inglés. Luego también Alemania, ya viene la época de Martín Lutero, comenzó a traducir la Biblia al alemán. Así que la gente en las comunidades, cada cual, tenemos nuestra Biblia, ya sabemos qué dice la Biblia, porque no la entendían. ¿Saben qué idioma? En latín nada más estaba, latín. Pero España también era bien católica. España, estamos hablando de Europa de esa época, la época medieval, bien cerrada. Entonces a España estaban pendientes de que no entrara ninguna traducción de la Biblia para que la gente la entendiera. Y entonces ahí es donde entran la leemos en español, entonces entran nuestros protagonistas. Aquí tenemos esta Biblia. Dice: la Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Traducción en español. Y las letras hebreas que están traducidas: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48 fue el versículo que leímos ahora. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que dice ahí tanto en hebreo como en español, por supuesto. Y se conoce como la Biblia del oso. Ahí atrás la hermana Katy estaba mirándola ahora. Está una fotico de la portada original. Esa no es la Biblia, no es original. Esta es una actualización, porque el lenguaje de esa época no se puede leer.
Entonces, algunos de esa editorial Alfaguara sacaron una actualización, o sea, las palabras las escribieron bien para que usted las pueda leer. Son las mismas palabras, ahí dice vido, dentre, no sé qué, y palabras que uno dice, ¿qué significará esto? Pero la busca en un buen diccionario y sí existe esa palabra, solo que usted y yo no la conocemos. Entonces, como es un ejercicio para enriquecer nuestro léxico, además también. La Biblia en español. Se demoró más de 20 años ese señor, perseguido del pueblo de Sevilla, en España. Había un convento allá y había unos monjes de esos jerónimos, por la tradición de Eusebio Jerónimo, dedicados a copiar la Biblia y tal. España, en esa comunidad allá en Sevilla, tuvo mucha influencia de los árabes y de los judíos. Entonces la gente por ahí sabía el hebreo, sabía escribir, sabía leer en hebreo. Y estos monjes, ese señor Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros, huyeron, se escaparon. Pero ahí en Sevilla estaba el tribunal de la Santa Inquisición. Y ahí en Sevilla quemaron a varios, o torturaron a otros, o ahorcaron a muchos. Y a ellos entonces le hicieron como una estatua, hicieron como una efigie, es la palabra. Y en representación de como si fuera usted, si aparece por acá, si lo podemos ver, lo que les espera, lo quemaron. Quemaron las imágenes que hicieron de ellos, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Me enteré ayer, no me habían contado ni había leído eso. Me enteré ayer que nadie sabe dónde está enterrado Casiodoro de Reina ni Cipriano de Valera. Cipriano de Valera murió en Londres, o por ahí cerca de Londres, en Inglaterra, y son vidas distintas. Este señor Valera se dedicó más a la enseñanza, fue maestro hasta en Oxford, pero Casiodoro fue más pastor, más dado a la comunidad. Murió en Frankfurt, Alemania. A los 2 días lo enterraron, a los 2 días de muerto lo enterraron, y nadie supo dónde. O sea, obviamente algunos debieron enterrarlo ya calladito y no dijeron nada, ni nadie supo por qué. Porque la costumbre era que aún después de muerto, creo que a William Tilden hicieron eso, iban hasta su tumba, lo desterraban y lo quemaban, igual le quemaban los huesos. Entonces, para evitar eso, en esos tiempos de la Inquisición, entonces lo enterraron en secreto y nadie supo, y no pudo la Inquisición, por más que investigó todo, nadie sabe dónde están enterrados Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entregaron su vida realmente, hermanos, por huyendo de un lugar a otro, perseguidos, difamados, hasta de homosexual lo trataron a él y lo juzgaron porque querían condenarlo fuera de... Pero luego él limpió su nombre y todo. Son cosas que uno tal vez dice, pero ¿y esa gente por qué estaba tan metida en eso? Bueno, porque algo de Dios tenía que decir, mi pueblo allá en España tiene que saber lo que la Biblia dice. Y él la tradujo en 1569, esta. Pero luego, entonces, esta es la Biblia del oso, la portada original está haciendo un facsímil real, así era, 1569, Casiodoro de Reina. Pero luego Cipriano de Valera, 40 años casi después, la revisó. Este es la más académico, le digo más. Entonces la revisó. Pero hay otro detallito que les cuento acá así en secreto. A Casiodoro de Reina lo culpaban también de ser un hereje antitrinitario, decían ellos, porque era muy amigo de un médico español llamado Miguel de Servet, que a veces se le va las manos también y escribió por allá que la Trinidad es un monstruo de 3 cabezas y no sé qué cosas. Pero él decía, no, hay un solo Dios nada más. Y entonces, como este era muy amigo de Reina, era muy amigo decían, ese también es de esos modalistas y de esos que no creen en la Trinidad. Mientras que Valera sí era muy metido. Entonces, tenían la sospecha de que la versión de Casiodoro de Reina, la Biblia del oso, tenía tendencias a irse para la doctrina de los no trinitarios, la doctrina de los modalistas, la doctrina, no se conocía la palabra unicidad, esa es moderna, pero es lo que creemos nosotros, que hay un solo Dios, que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que el Padre se hizo carne y apareció el Hijo de Dios aquí en la tierra, que entregó su vida en la cruz, que Él mismo será el que va a venir, que no hay 2 sentados en el trono sino uno, todo lo que está allí.
y lo leemos en la Biblia Reina Valera también. Así que no hay problema con leer esto. Pero ya se hizo una revisión, entonces, con esas sospechas y otras más. Y entonces apareció esta Biblia conocida como la Biblia del Cántaro, porque también tiene un cántaro allá en la portada. La Biblia del Cántaro, 1602. Y esa fue la primera, Reina Valera. La tradujo Reina, pero la revisó Cipriano de Valera. Y de ahí para acá, 1602. Ya estamos más cerca del siglo XXI, ¿verdad? 5 siglos. Todavía tenemos Reina Valera, todavía la tenemos ahí. Sí, la han actualizado, claro, porque no hablamos del español del siglo V, del siglo XV, siglo XVI. Entonces ha ido actualizando, 1960 es esta, hay otra 1995, otra 2001 y otra que está por ahí, que la tengo, Reina Valera contemporánea, que va a ser la que vamos a leer después de la Biblia del Oso. Con ya no vosotros, porque el español de esta Biblia es peninsular, es el de allá, el de la península ibérica, sino de acá, de lo nuestro, latino. Entonces, habla de ustedes, cambia el vosotros por el ustedes, y cambia Jehová por Señor. Son los cambios más fuertes que tiene la Biblia Reina Valera contemporánea, pero es exactamente Reina Valera en el idioma de aquí de Latinoamérica. Ahí están, vean, Reina Valera 1960 y Reina Valera contemporánea, que es la última que han sacado, pues el lenguaje latinoamericano. Son traducciones, hermano. Me cambiaron la Biblia. Son traducciones. Esa es una traducción. La Biblia original está en hebreo y en griego. Aprendamos y comparemos ahí, sí, pero no compare una traducción con otra, porque no, compare con los textos originales, ahí sí. Termino. En 1611 que salió la Biblia King James, Casiodoro de Reina ya había muerto, murió antes de 1600, y Cipriano Valera también murió después de 1602, o ese mismo año creo murió. Ya ellos no existían, pero ya existía Reina Valera. La versión del Rey Santiago. Hay un movimiento en inglés que se llama Only o King James Version, King James 1611 Only. Así se llama el movimiento. Y entonces ese movimiento promueve que solo la King James 1611 es inspirada por Dios, solo esa. ¿Ve? Y ojo, porque algunos de los nuestros están copiando eso para decir Only Reina Valera 60. Por favor, hermanos. O sea, con que usted lea un poquito más y usted se enterará de muchas cosas que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, esto. En esa época solo se habían descubierto, que hayan encontrado, 8 aproximadamente, aproximadamente 8 manuscritos del Nuevo Testamento, aproximadamente 8 del Nuevo Testamento. Así que lo que hicieron fue, pues, traducirlo de lo que se llama el Textus Receptus del Nuevo Testamento, que lo habían escrito, traduciéndolo principalmente del latín, como no existían los manuscritos, sí existían, pero no se habían descubierto, en griego. Entonces Erasmo de Rotterdam tradujo del latín, y con estos 8 que existían, pues acotejó algunas cosas, ¿no? Pero hoy en día, 1600, la 2023, hoy en día, está vigente este cuadro, hay casi 6,000, más de 5,500 manuscritos del Nuevo Testamento, porque se han descubierto montones, bien allá cercanos al original. Entonces la pregunta, bueno, los más antiguos que se han descubierto en el siglo XVII eran del siglo XI, los más antiguos. Allá apareció uno de esos, el llamado Coma Juanino, que no está originalmente en el texto, pero sí está en el Textus Receptus, porque lo obligaron a Erasmo a meterlo, que es lo que está en 1 de Juan 5, 7 y 8. Eso no está en los textos originales. Reina Valera sí lo tiene, porque Reina Valera fue traducido del Textus Receptus. Pero hoy en día entonces existen 5,000, casi 6,000 manuscritos, casi 6,000. Usted lo puede verificar facilito con Google después de la predicación, no ahora mismo.
La pregunta con la que quiero terminar es, ¿qué haría Casiodoro de Reina? ¿Qué haría Casiodoro de Reina si hubiese vivido en el siglo XXI? O si en su época hubiesen existido 5.500 manuscritos del griego. ¿Los habría usado para traducir? ¿O hubiera dicho no, eso no, vamos a usar nada más estos 8 que hay, que son del siglo XI? Esa es la pregunta nada más. Y usted resolverá en su casa, pensándolo. Y entonces esa pregunta le ayuda a responder por qué hoy en día hay tantas nuevas, entre comillas, nuevas traducciones de la Biblia, que principalmente en el Nuevo Testamento usan otros manuscritos que no usó Reina Valera. Pues porque no los tenía Reina Valera a la mano en esa época, no se hayan descubierto, son descubrimientos del siglo XX para acá. 1948 se encontraron unos manuscritos en hebreo. Por fin, ahora sí vamos a saber lo que la Biblia dice. Estos evangélicos están equivocados, estos son los originales, son de hace 100 años antes de Cristo, hace 2000 años. Ahora sí, los compararon, científicamente comprobado, los resultados están públicos. Más de un 98% exactamente igual. Dígame usted si no es un milagro eso, hermanos. Que durante 20 siglos se hayan copiado y copiado y copiado y se encuentran, se comparan y sí, hay unas ligeras diferencias. Pongan el 2% de diferencias en cosas insignificantes. Falta una vocal, sobra una S, falta un punto, no sé qué cosas. Eso no le cambia el sentido a nada. O sea, está muy demostrado que lo que usted lee hoy en día, aquí en esta, por lo menos en esta traducción, porque además esas son traducciones que le digo, son confiables porque ya se han, ¿cómo se llama? Comparado, ¿no? Palabra por palabra. Y es más, los pequeños defectos ya también se conocen, ya se sabe. Que no, que Jesús no dijo escudriñad, sino escudriñáis. ¡Ay! Hombre, y eso no cambia en sentido, ¿ya? O sea, el verbo en el griego realmente está conjugado ligeramente distinto. Y será que usted y yo ni sabemos conjugar en español, ni siquiera. Nos equivocamos con los verbos en español para conjugarlos. Ahora a criticar a los verbos en griego. Cosas que son realmente, hermanos, insignificantes, ¿ya? Pero y además ya se conocen, ya porque se han comparado. Lea la Biblia con confianza, hermano. Ore antes, dígale, Señor, háblame a través de este texto, pero léala creyendo que ella es, como dice aquí en esa caja, la palabra de Dios para nuestra vida. Esta es la palabra de Dios. Sí. Proyecto. Una declaración en la cual se va a poner la Biblia, se va a prohibir la lectura de la Biblia porque es un libro que causa división. Sí. Y en este año 2023, hasta el próximo año, supuestamente sacan esa resolución. Bueno, o sea, antes que no la prohíban, aprendámonosla. No sé si usted vio una película de Will Smith que se llama El Libro, creo, no sé cómo se llama, pero yo me la vi. Que Will Smith es evangélico, no es de alguna religión que tiene que ver con el cristianismo. Y no sé si ustedes la han visto, pero la película es que él se sabía la Biblia de memoria. Lo trataban de matar, lo trataban de eliminar, porque él tenía la Biblia en su mente. Y al final comienza a dictarla. Tiene toda la Biblia completa. Apréndasela. Vamos a estar en pie, tengan la amabilidad, hermano. Vamos a terminar por hoy. Hay mucho más por aprender de esto, mucho más. Pero la meta mía, hermano, es que usted entienda dos cosas. Uno, que usted puede leer la Biblia con confianza, léala con confianza. No deje que el diablo mine con esas cosas de que se la han cambiado. No, hoy en día hay mucha ciencia como para demostrar que la Biblia es confiable. Esas traducciones son confiables. Pero de todas maneras, si quiere aprender hebreo y griego, gloria a Dios. Y ahí están los textos para que lo lea también y usted mismo lo compruebe por su propia cuenta. Y segundo, hermano, que no critiquemos tanto los traductores, no los critiquemos, oremos por ellos. Yo conozco hermanos nuestros, pues en Colombia, la Sociedad Bíblica Colombiana, el presidente de la Sociedad Bíblica es el hermano Celestino Forero, es un pastor de nuestra iglesia y ha sido varias veces presidente. Y trabajan ahí en la comunidad traduciendo la Biblia a comunidades
indígenas, a las etnias, hermanos nuestros de nuestras iglesias, por lo menos 2 hermanos están traduciendo en ese proyecto la Biblia. Oremos para que Dios les ayude a ellos. Y les digo, hay todavía miles de idiomas, hermanos, no tienen la Biblia, no la tienen. Usted y yo, démosle gracias a Dios que la tenemos, pero si no la lee, es como si no la tuviera. Entonces, no, la tiene, léala, hermano. Sáquele una horita diaria por lo menos para leer la Biblia. Y vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Creamos lo que la palabra de Dios dice. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por este rato que nos has permitido estar acá con los hermanos y por este programa de la Escuela Bíblica Vacacional. Gracias por el tema, Señor, que le has puesto a los maestros para tratar este año. El tema de la Biblia, este es nuestro tesoro porque es tu palabra, Señor, tú nos la has dejado. Y gracias a ti, Señor, la tenemos en nuestra propia lengua también. Señor Jesucristo, que valoremos nosotros esto que tenemos en nuestras manos y lo escudriñemos como lo que es, como a tesoro, que lo escudriñemos, Señor, que tratemos de verdad de memorizarlo, de creerlo, de confiar en ella plenamente y sobre todo de obedecerlo, de ponerlo en práctica. Te lo rogamos, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.